Nunca esperé que esto fuese una trilogía. En el pasado, para producir materiales audiovisuales se necesitaba un gran equipo y un gran presupuesto. Ya sean programas de radio, de televisión, juegos, programas y, obvio, animes. Sin embargo, siempre han existido personas que, pese a las adversidades, con mucha sangre, sudor y lágrimas, han llevado adelante proyectos con un presupuesto mínimo o prácticamente nulo. A esta clase de proyectos se les suele llamar independientes o indies, y suelen ser más comunes en cómics, videojuegos o música. Sin embargo, hay animes que también pueden entrar en esta categoría. El día de hoy veremos algunos casos curiosos. Antes de empezar, hay que aclarar a qué me refiero con anime indie. Con esto me refiero a animes producidos por un número reducido de personas y, en algunos casos, hasta una sola persona, con un presupuesto muy bajo o hasta nulo. Proyectos de recaudación también pueden entrar en la lista, pero se tiene que tener en cuenta quién terminó produciendo el proyecto. Por ejemplo, en mi video pasado vimos el caso de Kike Art Anime, que fue financiado por los fans mediante una campaña de Kickstarter, pero al final del día fue animado por el estudio Aiji. Está de más aclarar que la calidad de estas obras es debatible y se les reconoce más por el esfuerzo realizado. Sin embargo, eso no quita que se puedan ver casos impresionantes. Una de las historias más curiosas en la industria del anime es la del famoso director Makoto Shinkai. Porque antes de los éxitos de Kimi no Na wa Suzume, antes de la fama, todo comenzó con un gato. Viajemos a 1999, año en el que un joven de 26 años llamado Makoto Nitsu presentaría al público un pequeño corto en blanco y negro de 5 minutos titulado Kanojo to Kanojo no Neko, con la particularidad de que todo fue hecho por una sola persona. Desde la animación, la postproducción hasta la voz del protagonista, fue hecho por el propio Makoto, excepto la voz de la chica, la cual fue hecha por una amiga de Makoto, quien años después se volvería su esposa. 雪の匂いを身にまとった彼女と彼女の細い冷たい指先と遥か上空の黒い雲の流れる音と彼女の心と僕の気持ちと僕たちの部屋 La obra fue hecha en su tiempo libre mientras trabajaba como diseñador gráfico para la compañía de videojuegos Falcom. El corto se hizo en una Power Macintosh G3 y con programas como Lidwave 3D y Adobe After Effects. Seguramente, si se hiciera hoy día, usaría CapCut. Para aliviar el trabajo, los fondos se hicieron retocando y editando imágenes reales. El corto trata sobre una chica y su gato. Recibió una recepción muy positiva, ganando diversos premios, incluyendo el Gran Premio en el Doga CG Animation Contest del 2000. Después de ganar el Gran Premio, Shinkai empezó a pensar en una continuación mientras continuaba su trabajo en Falcom. Meses después, en junio del 2000, Shinkai se inspiró en el dibujo de una chica frente al tablero de instrumentos de un avión, sujetando un teléfono móvil, para crear otro cortometraje. Poco tiempo después, fue contactado por Mangazoo, una plataforma de distribución online de manga y anime de los 92.000, la cual le ofreció ayuda para la distribución en línea y en DVD, aunque no ofreció financiación. Tras esto, Makoto pudo renunciar a su trabajo en Falcom en mayo del 2001. Después de esto, se trabajó durante 7 meses en la producción del cortometraje y, 3 meses después de ser terminado, se lanzó el 2 de febrero del 2002, con una duración de 25 minutos. Al igual que en la ocasión anterior, Makoto hizo casi todo el trabajo, desde la animación y los fondos hasta la animación 3D y la postproducción. Lo único que no fue hecho por él es la música, la cual fue producida por Tenmon, y el doblaje, el cual en su primera versión, continuó el legado de su anterior entrega, con Makoto y su esposa haciendo las voces, pero en versiones posteriores esto cambiaría. La obra consiguió una gran recepción y también unas buenas ventas, por lo que el éxito de esta llevó a la fundación del estudio Comic Wave Incorporated, el cual sacaría su primer largometraje, Kumo no Mut, Yakusoku no Baso. En 2004, el cual aún podría estar en la delgada línea de ser o no ser indie. Sin embargo, tras ser renombrado el estudio a Comics Wave Film, se terminaría su historia en el terreno indie, sacando famosas películas como 5 centímetros por segundo en 2007, Your Name Kimi no Na wa, en 2016 o Suzume en 2022. De este lado del mundo, se tiene la creencia de que doujinshi es un sinónimo para referirse a los mangas para adultos hentai, pero no es el caso.
Un doujinshi es cualquier material impreso de manera independiente. Esto incluye, pero no se limita a, mangas, novelas y artbooks. Hay que tener algo en claro. Doujinshi solo se refiere al material impreso. Esto se debe a que doujin significa círculo de aficionados y shi significa revista o impreso. A cualquier obra independiente fuera del material impreso se le suele llamar doujin, y el formato, por ejemplo, doujin anime o doujin music. ¿Por qué les cuento todo esto? Es porque en este caso hablamos de un doujinshi que fue adaptado a una doujin anime movie. Ongaku es un manga escrito e ilustrado por Hiroyuki Ohashi, desde 2006 hasta 2010, siendo publicado bajo la revista independiente Nihonbashi y recibiendo un único tomo recopilatorio en 2010. En 2012, Kenji Iwaisawa, un animador amateur y autodidacta, consigue los derechos para la adaptación del manga y desde este momento, iniciaría su travesía para llevar a cabo su objetivo. Se decidió por usar un estilo simple, con colores sin sombreados y utilizando técnicas de rotoscopia. La rotoscopia es una técnica de animación que consiste en calcar fotogramas de una película o vídeo, para crear una animación que se asemeja a la acción real. Durante los siguientes 7 años y medio, se dedicó en cuerpo y alma a terminar la película. En sus propias palabras, equilibraba su tiempo en un 80% para la película y un 20% para trabajos de medio tiempo que le permitiesen sobrevivir. Porque, si durante todo este tiempo él siguió trabajando, hizo más de 40.000 ilustraciones a mano, y 40.000 también es la cantidad de dólares que recaudó mediante una campaña de crowdfunding. Aunque suene una gran cantidad, se estima que el desarrollo total costó entre 1 y 2 millones de dólares, esto basado en el tiempo que le tomó y que se reclutaron animadores novatos o con poca experiencia. Junto a eso, la música fue producida por bandas independientes que se apegaran al estilo que se quería transmitir. Además, se tuvieron que pagar voces a seiyūs profesionales para los personajes secundarios, y digo específicamente los secundarios porque los protagonistas fueron interpretados por miembros de bandas reales. Por ejemplo, el protagonista Kenji fue interpretado por el líder de la banda Yura Yura Teikoku, Shintaro Sakamoto. Como dato curioso, él compuso e interpretó los temas principales de la película. あれこれもベースだぞ、ケンジ。ベースってなんだよ。ベースは低い音が出るやつだよ。低い音？まあいいや。とりあえずやろうぜ。これはどこに挿すんだ？ Después de 7 años del inicio de su producción, en 2019, finalmente fue terminada, y en ese mismo año fue presentada en algunos festivales de cine, como el Festival Internacional de Cine de Ottawa, en septiembre, en el que la película ganó el Grand Prix for Feature Animation. Unos meses después, en enero de 2020, se estrenó en aproximadamente 200 salas de cines en Japón, y en ese mismo año se empezó a organizar la forma de llevar su distribución a Estados Unidos mediante distribuidores independientes. Sin embargo, debido a la pandemia, esto tomó más tiempo del esperado. En 2021 logró ser distribuida en Blu-ray y DVD en diversos países del mundo y en ese mismo año fue nominada como Mejor Película Independiente en los premios Annie, entregados por la International Animated Film Association, pero perdería ante la película Wolfwalkers. Aún sin datos confirmados, se cree que Kenji Iwaisawa logró recuperar su inversión, pero no vio ganancias significativas en el proyecto, por lo que se puede considerar una obra hecha por puro amor al arte. Una de las obras más populares en Japón, pero que no ha tenido el mismo impacto en todo el mundo, es Gegege no Kitaro, el manga de 1959 sobre yokais. Ha recibido diversas adaptaciones a anime, incluyendo una de ellas que reemplazó a Dragon Ball Super en su horario de emisión tras la finalización de la serie. Sin embargo, no es de esta adaptación de la que vamos a hablar el día de hoy, sino de un cortometraje hecho de manera totalmente independiente que se encuentra perdido. Kizatora fue un grupo de doujin, especializado en crear mangas y animes de la franquicia de Gegege no Kitaro. El grupo quería conseguir, ante todo, una calidad similar a las mostradas en las adaptaciones de la época y parece ser que, aunque no lo lograran, se acercaron más de lo común en las producciones doujin, al punto de que, para esta película, consiguieron la aprobación del autor y que la voz del papá de Kitaro fuese interpretada por Isamu Takonaka, su voz oficial durante la mayoría de sus adaptaciones. 昔から日食は強調として
なぜ？日が食われると書いて日照。 Pero, aunque fue hecha de una manera algo más profesional, no contaban con las herramientas ni con el presupuesto suficiente, por lo que se optó por usar una técnica de animación llamada Dynavisión, la cual consistía en poner celdas de animación y, mediante efectos de cámara, sonidos y dirección, darles dinamismo a lo que básicamente eran escenas estáticas, en las que tenías una imagen fija con la anticipación de una acción y otra con la acción ya realizada. Algunos ejemplos comparativos que no son del todo exactos, pero pueden servir para darse una idea, son las animaciones de los 60 de Filmation, los paneos largos de Dragon Ball Z o las escenas sin movimiento de Evangelion. La película se proyectó en marzo de 1989 durante el evento Yokai Champions, y durante algunas funciones extras, pero no recibiría una distribución oficial más que unas copias en VHS, por lo que un capítulo en la historia de los animes independientes se perdería tras la disolución de Kizatora un tiempo después. Contando con pocas imágenes de baja calidad. Aunque aquí no termina la historia, se sabe que la película la tienen algunos coleccionistas, y que fue digitalizada, por la imagen en pantalla que muestra que está siendo reproducida en una computadora. Sin embargo, todos los que han publicado imágenes las han terminado borrando y disculpándose, diciendo que no pueden subir el metraje completo. Hasta que, el 13 de marzo de 2025, el usuario Media Monsteral publicó en Internet Archive un tráiler de 15 minutos de la película. Actualmente, este es el único fragmento de la película que ha vuelto a aparecer. 3 años. Durante 3 años, Shingo Tamagawa empezó a sentir una enorme desilusión por la industria. Tras años de trabajar en Sunrise, como animador en series como Mobile Suit Gundam Age, las presiones comerciales y la naturaleza consumista de la animación contemporánea le hicieron pensar que podría perder su amor por el arte. Decidió tomarse un año de descanso, año que pasaría completamente sin dibujar. Dedicó este tiempo a leer y reflexionar sobre su relación con el arte. Durante este periodo, Tamagawa concibió Puparia como una forma de reconectarse con el arte y de expresar de manera visual sus sentimientos sobre un mundo cambiante que no podía poner en palabras. 3 años fue el tiempo que le tomó producir los 3 minutos del cortometraje. Sobreviviendo en base a hacer trabajos como freelancer para Sunrise. En noviembre de 2020, Puparia fue publicado en YouTube, y tuvo un gran recibimiento, consiguiendo más de 10 millones de visitas y, sobre todo, grandes elogios por su narrativa visual fuera de lo visto en los animes convencionales. En 2021 se subiría el documental 3 años, 3 minutos, Making Puparia, en el que se explora más sobre el proceso de creación y de conceptualización. Tras este documental, Shingo Tamagawa volvió a tener un bajo perfil, publicando algunos bocetos y reflexiones, pero sin anunciar nada sobre futuros trabajos. Osamu Tezuka es el dios del manga, sin lugar a dudas, no solo por su gran habilidad para escribir historias, con 700 mangas escritos, sino porque gran parte del éxito inicial de la industria del manga y el anime se puede atribuir a él, debido a que vivió en una industria que apenas estaba en nacimiento y sin ninguna tecnología que pudiese igualar las producciones americanas de ayer y hoy. Muchas de sus obras se hicieron con un presupuesto minúsculo y tuvo que arreglárselas para llevarlas a cabo. Un buen ejemplo es el corto de 1984 Jumping. Sin diálogos, sin trama, solo Jumping, durante 6 minutos. Junto a esto, es destacable que fue creado en plano secuencia, sin cortes, y animado casi en su totalidad por Osamu Tezuka, recibiendo unas pequeñas ayudas por su equipo en Music Pro. En ese año, ganó un premio en el Festival de Animación de Zagreb y fue aclamado por sus técnicas innovadoras. Pero este es solo un pequeño aperitivo antes de la obra de la que quería hablar, la fantasía japonesa de Osamu Tezuka. The Legend of the Forest. The Legend of the Forest, Omori no Densetsu, nació de la inspiración que le causó a su creador la película de 1940 Fantasía.
Durante sus 29 minutos de duración, disfrutaremos de un viaje coreografiado al ritmo de la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky, repasando visualmente toda la historia de la animación, empezando por siluetas sin movimientos hasta llegar a las técnicas contemporáneas de la edad de oro del anime. Junto a esto, veremos una alegoría a la lucha ecológica entre la naturaleza y el ser humano. Aunque en su estreno en 1987, ya existía el estudio Tezuka, al ser un proyecto de pasión y no uno comercial, no se le podía asignar un buen presupuesto, por lo que Tezuka, junto a un pequeño número de personas, se hicieron cargo. El propio Tezuka estuvo en cada parte de la producción, desde el storyboard hasta la dirección. Se querían hacer 3 partes más, cada una contando con una sinfonía diferente para acompañar la animación, pero algo pasó. El 9 de febrero de 1989, a sus 60 años, Osamu Tezuka fallecería, debido a un cáncer de estómago. Sus últimas palabras fueron: "Déjenme trabajar". Tezuka era un monstruo, alguien capaz de trabajar 18 horas seguidas y dormir 6 para seguir trabajando. Alguien capaz de completar 700 mangas y revolucionar una industria entera. Alguien capaz de trabajar el día antes de su muerte, y, aún con eso, no poder terminar varias de sus obras. Gringo. Neo Faustus Magnum Opus, la obra en la que dejó su filosofía de vida. La vida es más importante que nada. Esa es la verdadera enseñanza de Fénix. Una obra que quedó inconclusa junto a la muerte de su autor.